Buenos días nuevamente a todos los que os incorporáis a esta retransmisión en directo. Me gustaría que me acompañaseis al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 11, donde vamos a leer un pasaje que nos va a servir de introducción al tema en esta hermosa mañana de domingo, donde Lucas nos deja ver que el periodo que Jesús estuvo nuevamente con sus discípulos después de haber resucitado fue de 40 días. Leamos. En mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Bueno, como nos encontramos en régimen de cuarentena todavía, aunque ya parece que nos va quedando poco, nos viene bien meditar en algo que a mí siempre me ha llamado la atención o la curiosidad. ¿De qué habló Jesús con sus discípulos durante este tiempo? Las Escrituras no nos dejan ver muchas cosas acerca de ello. No nos dejan ver ninguna nueva enseñanza. Solo vemos algunas apariciones en diferentes momentos y formas, pero Lucas sí nos deja ver que durante esos 40 días les estuvo hablando acerca del reino de Dios. Bien, el reino de Dios fue siempre el tema principal de todas las enseñanzas de Jesús. Él vino para traer el reino de Dios a la humanidad y de diferentes formas siempre usó elementos y parábolas que servían para que humanamente nosotros pudiésemos entender de qué se trataba. Traer el reino de Dios a este mundo incluía la cruz y la resurrección. Sin estos elementos, la extensión del reino sería impensable. Pero ahora bien, como vemos en el pasaje, los pensamientos de los discípulos estaban ocupados en otras cuestiones. Lo vemos en infinidad de ocasiones. Por ejemplo, cuando Jesús se encontraba contemplando el templo de Jerusalén, les estuvo hablando acerca de la destrucción del mismo. ¿Y qué fue lo primero que les vino a la mente a los discípulos? Le preguntaron: ¿qué señales? Dinos qué señales y cuándo va a ocurrir esto. En otra ocasión, cuando Jesús les estaba hablando de lo que le iba a acontecer cuando fuera a Jerusalén, los pensamientos de los discípulos giraban alrededor de quién o quiénes iban a dirigir el grupo. Incluso vemos un poco más adelante en el libro de los Hechos, cuando están en el aposento alto, que la mayor preocupación que tenían los discípulos era ocupar el lugar que Judas había dejado descubierto para volver otra vez a tener el número perfecto de los 12. Bien, ¿qué hacía que la exposición sobre el reino de Dios en estos momentos fuera diferente a la de antes? Personalmente, yo no tengo dudas de que el hecho principal estaba en que Jesús había resucitado. Las enseñanzas ahora tenían otro sentido, tenían otro valor. Yo lo comparo a la experiencia de un creyente con el conocimiento que puede tener de las Escrituras antes y después de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Lo vemos en Pedro. Es un ejemplo vivo cuando da su mensaje de Pentecostés, cómo usa las Escrituras
con el poder del Espíritu de Dios para hacer que aquella mañana se convirtiera en una campaña de evangelismo sin precedentes. Eso lo comparo a lo mismo que te cuentan una obra de teatro y tú la escuchas, y la diferencia que hay cuando tú tienes la posibilidad de asistir al teatro y verla en directo, con todo lo que eso conlleva. Bien, vamos a imaginarnos un poco algunas de estas escenas. Yo me imagino a Jesús ahora enseñando de esta manera. ¿Os acordáis cuando os enseñé la parábola de aquel amo que se marchó y dejó encargado a sus sirvientes para que cuidaran de la hacienda? En aquel momento esta parábola, para los discípulos, no tenía mucho sentido. No la entenderían muy bien, porque todas las enseñanzas de Jesús con respecto a su muerte, a su resurrección, a la ascensión y sobre todo al posterior regreso, apenas los discípulos podían digerirlas adecuadamente. Pero ahora era totalmente diferente. Sin embargo, con todo y con eso, ellos estaban más preocupados por cuándo iba a ser restablecido el reino de Israel. Ya era hora de que por fin, después de tantos años en el que el territorio de Israel había sido escenario de guerras, escenario de catástrofes, ahora mismo pues estaban invadidos por los romanos, pero habían estado invadidos por los asirios anteriormente, o sea, el templo, todas las dificultades, cuándo Israel iba a recuperar otra vez el esplendor que tuvo en tiempos de David o el tiempo de Salomón. Bien, la contestación de Jesús a mí me da pie a desarrollar un pensamiento que puede ayudarnos mucho, no solamente en estos momentos de sufrimiento mundial con ocasión del coronavirus, sino en todas las etapas de la vida en la que nos hemos preguntado en más de una ocasión, ¿por qué Dios está permitiendo que yo pase esto? ¿O dónde está Dios en todo este asunto que estoy viviendo? Bien, voy a tratar de explicarme para que me entendáis. Para que pudiéramos entender cuáles son los planes de Dios correctamente, tendríamos que estar al mismo nivel que Dios. Casi tendríamos que ser como Dios. Y aunque la Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo, también en Isaías 55:8 nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que sus caminos no son nuestros caminos. Así que me imagino al Señor pensando ante esas preguntas que nosotros a veces le hacemos, pensando, ¿para qué le voy a explicar lo que estoy llevando a cabo si no lo va a entender? Si aplicáramos esta fórmula, te aseguro que tendríamos muchos de nuestros asuntos solucionados. De alguna manera es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Esto no os incumbe a vosotros. Vosotros volver a Jerusalén y esperad la promesa del Padre. Entonces, solo entonces, comenzaréis a vivir en otra dimensión. Bien, lo que para nosotros esto es normal, me imagino que para los discípulos se les plantearía un montón de preguntas. Apenas sabían nada acerca del Espíritu Santo. Era un personaje que recientemente Jesús había introducido poco antes de ir a la cruz. Así que, ¿quién era el Espíritu Santo? Más aún, ¿cómo se iban a relacionar con él? ¿Cómo le conocerían? Es como cuando tú vas a un aeropuerto a esperar a una persona desconocida y tienes que ir con un cartel para que él pueda saber que eres tú el que le está esperando. Yo supongo que estas y otras muchas preguntas similares serían el tema de conversación mientras estaban en el aposento alto. Pero ahora, para mayor confusión, tenían que pensar en lo que aquellos personajes vestidos de blanco le dijeron acerca de que Jesús volvería nuevamente. Bien, la segunda venida de Cristo para nosotros o para la Iglesia ha sido siempre un tema candente. Pablo estaba esperando de que Jesús viniese antes en esa generación, antes de que él se marchara. El tiempo ha pasado y no ha ocurrido nada de esto, pero en estos momentos es un tema candente para nosotros. Pero para los discípulos en esos momentos sería un tema bastante complejo y difícil de entender, ya que tenían a Jesús allí juntamente con ellos.
Así que queda eso de que Jesús, en un momento me vais a ver, luego no me vais a ver, pero no os temáis. O sea, todos esos pensamientos me imagino que se agolparían en la mente de los discípulos. Bueno, todo esto lo utilizo como un ejemplo de lo complicado que es a veces tratar de entender lo que está pasando y lo sencillo que resulta la solución cuando todo lo reducimos a una sencilla cuestión. Bien, el problema es que todos tenemos pensamientos preconcebidos que nos impiden en la mayoría de las ocasiones ver todo el cuadro de lo que verdaderamente nos está pasando. Estamos tan obsesionados en un árbol que esto nos impide ver la hermosura del resto del bosque. Los discípulos, con el reino de Israel, le pasaba esto. Su obsesión era el reino de Israel. Y no entendían que Jesús les estaba hablando del reino de Dios, que no tenía que ver tanto con el pensamiento que ellos tenían acerca del reino de Israel. Bueno, con el tema del sufrimiento, porque es lo que más estamos viviendo en estos momentos, la Biblia no nos da muchas explicaciones. De hecho, no lo entendemos. Inmediatamente que hablamos de sufrimiento, se nos viene a la mente el libro de Job y todo lo que él pasó. Sin embargo, lo que sí vemos a través de la Biblia, desde el principio hasta el fin, es de que Dios es bueno y de que Dios es amor. Dios no necesita ser bueno, no necesita ser amor, porque lo es. Así que de eso no tenemos ninguna duda. Pero el problema es cómo casamos el amor de Dios con el sufrimiento que Dios nos permite pasar en ocasiones. ¿Cómo es posible que Dios, que es amor, al mismo tiempo nos permita sufrir? Es totalmente contradictorio. En las Escrituras tenemos múltiples ejemplos de esto. Uno de ellos, por citarlo, lo encontramos en el capítulo 11 de Hebreos, donde se nos hablan de diferentes personajes a los que nosotros les llamamos los héroes de la fe. Y cuando ya está terminando, dicen, no sé, sería imposible seguir hablando de tantos y de tantos hombres, pero muchos de ellos fueron capaces de apagar fuegos, de tapar la boca a leones y de conquistar reinos. Y sigue la lista y continúa diciendo, y otros fueron aserrados, fueron muertos, fueron martirizados. Y nos preguntamos, ¿acaso Dios amaba más a unos que a otros de esta lista? Déjame que te lo ilustre de esta manera. Imagínate que estás en una barca con Juan el Bautista y con Pedro, y vas a la otra orilla del mar de Galilea. Pero a mitad de la travesía, la barca empieza a llenarse de agua porque hay un agujero. Y tienes que decirle a uno de los dos acompañantes que llevas que salgan de la misma. Así que empiezas a razonar y llegas a la conclusión de que Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, del cual dijo en una ocasión que ningún ser humano nacido de mujer era más grande que él. Por otro lado, empiezas a pensar en Pedro y te vienen a la mente las 3 veces que le negó a Jesús y la frase aquella cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Así que en tu razonamiento decides decirle muy educadamente a Pedro que por favor abandone la barca. Porque además él tenía la experiencia en andar sobre las aguas, así que se buscara la vida. Lo importante es que tú llegaras a la otra orilla sano y salvo, y si llegabas con Juan el Bautista, mejor que con Pedro. Sin embargo, vemos que es en las Escrituras que Dios no piensa igual. Recuerda, ambos estaban los dos en una cárcel. Estaban confinados en una cárcel. A Juan le cortaron la cabeza como resultado de una celebración de borrachos y de comilones. Y sin embargo, Pedro fue milagrosamente liberado antes de ser ajusticiado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en el Señor no siempre nuestras conclusiones suelen ser las más acertadas. Así que, ¿dónde podemos encontrar la solución más coherente a la pregunta del porqué del sufrimiento? Personalmente creo que la encontramos en la paz de Dios. Presta atención a lo que te voy a decir. De la misma manera que no podemos entender el porqué del sufrimiento,
tampoco podemos entender la enorme paz que nos envuelve en medio del sufrimiento y que nos permite afrontar cualquier situación, por muy dura y amarga que se nos presente. El sufrimiento Dios siempre lo contrarresta con su paz. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús estuvo hablando a sus discípulos muchas veces y de muchas maneras que se iba a marchar con el Padre. Cuando llegó la cruz, se quedaron no solamente tristes, sino llenos de temor y de angustia. Se quedaron sin esperanza. Pero ahora se iba a marchar definitivamente después de haber resucitado. Y lo que no quería es que se quedaran nuevamente desorientados, sin saber qué hacer o dónde ir. Más o menos como nos encontramos nosotros ahora mismo en estos momentos. Por eso pienso que posiblemente en alguna ocasión Jesús les pudo haber recordado aquella parábola que vemos en Lucas capítulo 12, versículos 25 al 40, que dice así: Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Para terminar, hay 3 aspectos que me gustaría destacar de esta parábola. Estad preparados y mantened vuestras lámparas encendidas. 3 cosas que no por este orden significa que tiene que ser 1, 2 y 3. Primero, debería encontrarnos con todas nuestras tareas en orden. Para muchos de nosotros, nuestra vida está llena de cabos sueltos. Tenemos cosas sin acabar, cosas a medio hacer, cosas aplazadas y cosas que ni siquiera hemos empezado. Los españoles, por no hablar de otras culturas, somos especialistas en dejar cosas para mañana. Sin embargo, eso no tiene por qué seguir siendo así en nuestras vidas. Jesús pudo decir al Padre: he acabado la obra que me disteis que hiciera. Pablo también dijo: he acabado la carrera. Pedro también nos dejó escrito: estoy preparado para irme con el Señor. La eternidad no debe de sorprendernos con nuestro trabajo sin acabar. Lo segundo, debería encontrarnos en paz con los demás. Sería terrible tener que abandonar este mundo dejando amarguras y rencores sin resolver. La parábola nos habla de siervos, no de un siervo, así que había que tener una relación unos con otros. Pablo nos anima a que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Conflicto sin resolver es otra de las asignaturas que tenemos, desgraciadamente, y sobre todo dentro de la Iglesia. Curiosamente, somos más tolerantes con las personas incrédulas que con nuestros propios hermanos en general. Solemos preguntarnos: ¿cómo este hermano ha podido hacerme esto? Hasta que no me pida perdón, no voy a perdonarlo. Cerrojos de alcázar son las contiendas entre los hermanos, dice Proverbios 18:18. Sin embargo, con los incrédulos, hagan lo que hagan, lo pasamos por alto, porque como son pecadores, no podemos esperar cosas buenas de ellos. Por esa razón, siempre que vamos a participar de la Santa Cena, se nos recomienda que nos examinemos antes. Ahora bien, Jesús va mucho más allá, porque nos dice que arreglemos nuestros conflictos antes de traer nuestras ofrendas al altar. Mateo 5, 23 al 25. Y por último, es lo más importante, deberíamos encontrarnos en paz con Dios. Sin duda alguna, esto es lo más importante. ¿Cómo te imaginas el momento de tu encuentro con Dios? Bien, yo te voy a decir cómo yo me lo imagino. Me imagino entrando al despacho del Señor y me invita a que me siente en una cómoda butaca y Él se sienta a mi lado. Se sentará a mi izquierda para yo estar a su derecha. Más o menos como me imagino como en los momentos de consejería pastoral que yo he tenido con hermanos de una manera fraternal. Enfrente habrá una gran pantalla y, como hemos oído algunas veces, se nos mostrará toda nuestra vida. Eso nos pone un poquito nerviosos o temerosos, ¿verdad? Una vez escuché a un predicador decir que había tenido un sueño con respecto a este tema
Y cuando se presentó delante del Señor, Jesús le sacó una caja con muchas fotografías y empezó a pensar en cómo iba a justificarse cuando le sacara las fotos malas. Curiosamente, el Señor terminó de enseñarle todas las fotos y descubrió que no había ninguna foto mala. Así que entonces le preguntó cómo era eso posible y Jesús le contestó: sencillamente las he destruido todas. Eso es lo que hacíamos nosotros cuando llevábamos los carretes a revelar, ¿verdad? Dejábamos en la tienda las fotos malas y nos llevábamos nada más que las buenas. Pero a lo mejor nos pasa como a los discípulos, ya que, como he dicho antes, como tenemos pensamientos preconcebidos acerca de Dios, formado por lo que hemos visto en películas, en cuadros, en esculturas e incluso nuestra propia reflexión y conclusiones de las Escrituras, pues eso nos impide ver a lo mejor cómo va a ser ese momento realmente. De lo que sí estoy completamente seguro es que Dios nos va a sorprender. Así que te animo a que no lo veas como una persona extraña. Aprovecha este tiempo todo lo que puedas. Lee las Escrituras, pasa tiempo a solas con el Señor, conócele de otra manera en como le has conocido hasta ahora. No le veas como ves a tu jefe, ante el cual tienes que rendir cuentas de lo que has hecho. Tampoco espero que le veas como un juez severo que está ahí para juzgar entre el bien y el mal conforme a la ley. Yo espero que le veas como Jesús nos lo mostró, como un padre que te recibe con sus brazos abiertos y que te dice: entra ahora en el gozo de tu Señor, descansa de todas tus obras, disfruta de la morada que te he estado preparando. Mi deseo esta mañana es que no nos pase por la cabeza lo mismo que le pasó a Pedro por su mente y que le hizo sentirse inquieto e inseguro ante esta parábola, y le preguntó a Jesús en el versículo 41: ¿esto nos lo dices a nosotros o es para el resto de la gente? Seamos como el mayordomo fiel, que independientemente de la hora y de las circunstancias, estaba ocupado en su trabajo, no esperando recompensa alguna, sino cumpliendo con su deber. No cometas los errores de bulto que cometió el mayordomo infiel, pues pensó dos cosas equivocadas. La primera: haré lo que me apetece mientras mi amo está ausente. Como no está, pues puedo sentarme en su sillón, puedo formarme su puro o puedo beber una copa del mejor whisky que tenga. Olvidó que más tarde o más temprano el día de rendir cuentas tenía que llegar. Lo segundo que pensó fue: es que tengo tiempo suficiente para arreglar las cosas antes que venga mi amo. No hay nada más trágico que vivir pensando que tenemos tiempo de sobra. Jesús no pensaba de esta manera, y lo vemos en Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Una cosa que te puedo afirmar es que es más difícil administrar el tiempo que el dinero. Una mala inversión o un mal gasto lo puedes recuperar con el tiempo, pero el tiempo perdido ya no lo puedes recuperar. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí lo podemos mejorar. Sin duda alguna, ahora vamos a volver a un tiempo nuevo, aunque sigamos usando las cosas cotidianas con las que estamos familiarizados, pero la vida no va a ser como la hemos vivido anteriormente. Quiera Dios que este tiempo lo hayamos usado lo suficientemente bien para haber aprendido cosas que nos permitan vivir acorde al movimiento que el Espíritu Santo quiera llevar a cabo. Pero esto sería tema de la segunda parte de la predicación. Quizás tengamos que amar como no hemos amado antes. Tenemos que aprender a perdonar todo lo que debiéramos. Y sobre todo, a sentirnos muy agradecidos, pero que muy agradecidos por todo lo que Dios nos permita vivir. Recuerda una cosa, que cuanto más agradecido seas a Dios, tus problemas siempre serán mucho más pequeños. Si tus problemas giran alrededor de Dios, estos siempre serán más pequeños y Dios siempre será más grande. Pero si te centras más en tus problemas que en Dios, estos se te harán insalvables. El pecado y el fracaso hace siempre más daño a la persona que sabe bien lo que tiene que hacer. Santiago 4, 17. Que el Señor te dé una buena salud, guarde tu entrar y tu salir y seas prosperado en todo lo que emprendas. Nos vemos la próxima semana, si el Señor no ha venido antes o nos ha llevado a su presencia. Amén.